Trabajamos haciendo análisis de maíces que colectamos en todas las alcaldías que tienen suelo de conservación con vocación agrícola en la Ciudad de México, que son Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, un pedazo de Álvaro Obregón y un pedazo de Magdalena Contreras. Lo que hicimos fue conducir un muestreo que fuera representativo de los diferentes lugares de la Ciudad de México donde se siembra maíz en temporal, porque la Ciudad de México solo es con lluvias, no es con riego. Y hicimos un muestreo trabajando con agricultores de cada una de las alcaldías. Les aplicábamos una encuesta para entender cuáles son sus mecanismos de manejo de las semillas de maíz, si introducen semilla de fuera, ya sea de algún mercado local, ya sea de alguna semillera, ya sea de vecinos. Y además de esta entrevista, les solicitábamos que nos donaran unas mazorcas de maíz para poder hacer los análisis en el laboratorio. Haciendo el análisis del laboratorio encontramos que dos muestras de milpalta, de todas las que colectamos, tanto en esa alcaldía como en otras alcaldías de la Ciudad de México, tenían presencia de transgenes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es darle seguimiento, regresando con los agricultores que nos donaron la semilla, para tratar de entender, digamos, cuáles fueron las fuentes de entrada de esos transgénicos a sus acervos de maíz. De lo que se consume de maíz, desafortunadamente, estudios recientes, muestreos que se han hecho, nos informan una alta proporción de muestras de tortillas que se consumen en México tienen transgénicos. Y eso es así porque se están utilizando lo que no debiera ser, se está utilizando maíz que viene del extranjero. Entonces, lo que se siembra en la Ciudad de México no es transgénico, sin embargo, lo que consumimos en la Ciudad de México sí tiene un alto componente de transgenes. Eso lo sabemos porque hicimos un muestreo en diferentes tortillerías de todas las alcaldías de la Ciudad de México, un muestreo representativo, y lo que encontramos es que arriba del 90% de las tortillas de tortillería que se venden y se consumen en la Ciudad de México, tanto en expendios individuales como adentro de supermercados, tienen presencia de transgenes. En la Ciudad de México es interesante lo que sucede en cuanto a si estamos consumiendo o no maíz transgénico. La respuesta corta es sí, sí lo estamos consumiendo. Ahora, hace un rato mencionaba que de nuestro muestreo de maíces nativos sembrados en la Ciudad de México, realmente no encontramos transgénicos. El maíz fue inventado por los mexicanos. El origen del maíz está en en un grano muy duro que se llama teocintle. Es un grano silvestre que no es comestible. Los mexicanos lograron el maíz moderno después de toda una proeza tecnológica para convertirlo en lo que es hoy el cultivo más importante para la humanidad entera. Nosotros ahorita para Ciudad de México en lo que nos enfocamos fue en las tortillas, porque un estudio previo que publicamos a finales del 2017, de donde hicimos un muestreo de productos de maíz, productos alimenticios para humanos derivados de maíz, donde sí incluimos cereales, totopos, botana, tortilla, harina, etcétera, lo que nos demostró es que el 82% de los productos industrializados que muestreamos tenían presencia de transgenes. Y la categoría de estos productos alimenticios que muestreamos que tenía una mayor proporción de muestras transgénicas eran las tortillas. Un transgénico u organismo genéticamente modificado, que es otro término que se usa como sinónimo, es un organismo al que se le introdujo mediante métodos de ingeniería genética en un laboratorio uno o varios genes que vienen de otras especies vivas, que cuando se meten al organismo modificado se llaman transgenes. Y el fin último de este proceso de modificación en laboratorio es que la planta o animal u hongo modificado genéticamente pueda producir ciertas proteínas que no podría producir de manera natural por otros medios. Transgénicos se han encontrado
en distintos productos, en una lista muy larga de productos que se elaboran a base de maíz. Por ejemplo, cornflakes, por ejemplo, la harina la harina maseca, la harina minza, etcétera. Y entonces, ¿qué nos indica eso? Pues que están utilizando grano importado. En el caso del maíz, la COFEPRIS ha autorizado la introducción a nuestro país de más de 50 variedades distintas de maíz transgénico, importados como granos, a través del gran volumen de importaciones que tenemos de maíz, básicamente Estados Unidos hacia México. Entonces, tú puedes adquirir este grano y pues entonces puedes comprarlo, digamos, y puede ser transgénico. Hay una alta probabilidad de que sea transgénico porque más del 90% del maíz que se siembra en Estados Unidos es transgénico. El maíz que importamos los mexicanos, es del orden de 16 millones de toneladas el año pasado. Ese volumen de 16 millones de toneladas de grano de maíz ubicó a México en el lugar número 1 como el mayor importador de grano de maíz en el mundo, superando al Japón, que era el que ocupaba el primer lugar. México produce alrededor de 24 millones de toneladas de maíz. De esos 24 millones de toneladas de maíz, el 75% es de variedades nativas y el otro porcentaje es de variedades mejoradas. Eso quiere decir que tenemos maíz suficiente para comer nuestras tortillas sin necesidad de comer tortillas con el maíz que viene de fuera del país. Hoy por hoy están contabilizadas oficialmente 59 razas de maíz nativo. Ahora ese número ha subido está en disputa, entre como 63, porque hay 4 razas más que se han incluido. La gran mayoría de estas razas son razas que fueron generadas en el territorio nacional. Hay unas 6 o 7 que se considera que son de origen caribeño, pero bueno, hoy por hoy están siendo sembradas activamente en nuestro territorio. Entonces tenemos alrededor entre 59 y 63 razas. Que las tortillas que se elaboran con maíz nativo, esas no tienen transgénicos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de privilegiar? La alimentación con tortillas hechas en forma nixtamalizada y hechas privilegiando nuestros maíces nativos. En México, hoy por hoy, en el caso del maíz, no está autorizada la siembra a campo abierto de maíz transgénico en ninguna parte del territorio nacional y eso está ahorita derivado de una demanda colectiva. Entonces, los transgénicos no se deben sembrar y si alguien los siembra, está rebasando la ley, está infringiendo la ley. Algo que es importante señalar en el caso de México es que a la fecha no se han hecho estudios de alimentación en organismos modelos, que habitualmente son ratas, ¿no?, para tratar de entender cuál puede ser el efecto del consumo crónico. ¿Y por qué decimos crónico? Porque casi todos consumimos tortillas todos los días, ¿no? Y consumimos tortillas desde edades muy tempranas, pues hasta que nos morimos, ¿no? Entonces estamos hablando de un consumo crónico sostenido a lo largo del tiempo y lo que no se ha hecho en México es hacer un estudio en animales modelo que nos permita saber cuáles son los efectos metabólicos del consumo de este tipo de productos a largo plazo. Lo que se ha hecho es tomar por buenos los estudios que se han hecho en otros países. Varios de estos estudios, de hecho, son pagados por las semilleras que quieren introducir sus productos genéticamente modificados al mercado y son estudios de corto plazo para ver si no hay algo que se llama toxicidad aguda. La toxicidad aguda, dicho de manera muy simplificada, es básicamente vamos a ver si hay evidencia de daño metabólico importante en un corto periodo de tiempo. A la salud, lo que sabemos es que cada vez hay más evidencia de que el maíz transgénico y otros cultivos transgénicos, sobre todo aquellos que están genéticamente modificados para tolerar el uso de herbicidas, tienen una proporción de herbicidas más altos que los cultivos convencionales.
porque resisten el ser asperjados, fumigados con este herbicida sin morirse. Este herbicida en particular, uno que el componente activo se llama glifosato, lo que sucede con eso es que cada vez hay más evidencia de que es dañina a la salud. Puede afectar los procesos de desarrollo durante el embarazo del producto, del feto, y también lo que está cada vez más correlacionado con algunas enfermedades metabólicas. Toda mi vida he trabajado con maíz. Tengo 4 décadas, 40 años trabajando con mejoramiento genético de maíz y producción de semillas. ¿Por qué con estas dos líneas? Bueno, porque desde que empecé a trabajar en el INIFAP y sus antecesores, tengo la certeza de que es el camino para apoyar a los productores, para entregarles mejores semillas, mejores variedades, y es lo que impacta la producción de cada uno de ellos y la producción en general de este país. La mayoría de los transgénicos hoy por hoy están hechos para facilitar las cuestiones agrícolas, es decir, el asperjar herbicidas ayuda a disminuir la mano de obra. Y el tener cultivos que, por ejemplo, producen toxinas que matan insectos, ayuda a disminuir la cantidad de insecticidas que le pones a los cultivos, pero no es algo que le confiera un beneficio directo a los consumidores. Hay que estar preocupados por lo que está pasando con los elotes de maíz dulce que se siembran en distintas regiones y que son maíces que seguramente tienen transgénicos. Y lo que se ha sembrado a una escala ya mayor en el país, ha habido diferentes pruebas piloto, pruebas pequeñitas que se hacen en lugares mucho más controlados. Hemos tenido cítricos, hemos tenido jitomate, hemos tenido calabazas, hemos tenido maíz, pero que se siembre en el territorio nacional, hoy por hoy es algodón transgénico en el norte. Soya transgénica también se autorizó su siembra en 7 estados de la República, básicamente los que están pegados al Golfo de México, incluyendo toda la península de Yucatán. Pero hoy por hoy también hay un proceso de demanda en contra de la siembra de soya transgénica que tiene detenida su siembra, al menos en la península de Yucatán. La ciencia, tecnología e innovación son dinámicas que van de la mano, y yo creo que algo que sería muy importante es, así como es bueno favorecer el desarrollo de tecnologías útiles para un país, es bueno favorecer los procesos innovativos, también importante que haya siempre un análisis científico de las innovaciones que estamos generando, ¿no? Y a veces lo que estamos observando es que la innovación avanza más rápido que la ciencia. Es decir, podemos generar artefactos para un fin particular, pero no estamos avanzando en ver cuál es la base científica y cuáles son los posibles impactos de esos artefactos.